Los amigos de Jesús, episodio 3. Andrés y Pedro. Andrés y Simón eran hermanos. Los dos eran pescadores en el lago de Galilea. Al anochecer, echaban las redes y por la mañana las sacaban llenas de peces. Pero a veces las cosas no salían tan bien. Un día, pasando por allí Jesús, vio a Andrés y a Simón remendando las redes. Se acercó a la barca y les preguntó: ¿habéis pescado muchos? No, le respondió Simón. Hemos trabajado toda la noche, pero no hemos logrado pescar nada. Jesús les dijo: echad nuevamente las redes. Simón, algo enfadado, estaba a punto de responderle cuando su hermano Andrés reconoció a Jesús. Yo ya te he visto, le dijo. Yo estaba con Juan en la orilla del río Jordán cuando viniste y le pediste que te bautizara. Había mucha gente y Juan gritaba: convertíos, enderezad los caminos, allanad las colinas. El Mesías va a llegar pronto, preparaos a acogerle. Pero cuando te vio se puso casi nervioso. Andrés miró a su hermano y le dijo: mira, Simón, cuando Juan el Bautista le bañó la cabeza con el agua del río, bajó del cielo una paloma deslumbrante y todos escuchamos una potente voz que decía que él era su hijo. Hagamos lo que él dice. Aquella mañana recogieron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda a los otros pescadores para poder sacar las redes. Al llegar a la orilla, todos repetían que había sido un milagro. Simón entonces exclamó: Jesús, no te acerques a mí, porque tú eres el Mesías y yo soy un pobre pecador. Pero Jesús le respondió: sígueme y te haré pescador de hombres. Y añadió: yo te doy un nombre nuevo, Pedro, porque tú serás la piedra sobre la cual voy a construir mi iglesia. De este modo, Pedro y su hermano Andrés, y después Felipe, como muchos otros, dejaron sus casas y se convirtieron en discípulos de Jesús. Lo siguieron por toda la región de la Palestina, escucharon sus palabras y vieron sus milagros. El primer milagro lo hizo Jesús en Caná de Galilea, durante una boda. También estaban María, la madre de Jesús, Jesús y todos sus discípulos. Antes de acabar la fiesta, se terminó el vino. Los esposos están abochornados, le susurró María a Jesús. Haz algo por ellos. Todavía no ha llegado el momento de hacer milagros, le dijo Jesús. Pero María llamó a 2 sirvientes y les dijo: haced lo que mi hijo os diga. Jesús se levantó suspirando y ordenó a los sirvientes que echaran agua en 2 grandes tinajas y después llenaran los vasos de los invitados. El agua de las tinajas se convirtió en vino y los invitados decían: esto sí que es vino y no el de antes. Así hizo Jesús el primer milagro y sus discípulos creyeron en él. Pero los discípulos vieron también muchos otros milagros: enfermos que curaban, ciegos que volvían a ver, cojos que saltaban. Una tarde vieron que Jesús lograba saciar a miles de personas con solo 2 peces y 5 panes. Partía el pan y se lo daba a los discípulos, y los discípulos lo distribuían a la gente. Hubo comida para todos. Incluso sobraron 12 canastos. Después de esto, Jesús dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla del lago. Cuando se quedó solo, Jesús subió a un monte a orar. Antes de amanecer, se desencadenó una tempestad en el lago. El viento soplaba muy fuerte y levantaba grandes olas.
Los discípulos tenían miedo porque su barca corría peligro de hundirse. De pronto, vieron a uno que caminaba sobre las aguas y se acercaba a la barca. Era Jesús. Los discípulos, al verlo, creyeron que era un fantasma y se asustaron mucho. Pero Jesús los tranquilizó. Soy yo, no tengáis miedo. Pedro entonces le dijo, Señor, si eres tú, di a las aguas que me sostengan. Ven. Lo invitó Jesús. Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús andando sobre el agua. Las olas eran cada vez más altas y el viento más fuerte. Entonces Pedro se asustó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. Jesús le agarró de la mano y volvieron juntos a la barca. «¿Por qué has dudado? ¿No confías en mí? Qué débil es tu fe», le dijo Jesús, y ordenó al viento y a las aguas que se calmaran. Entonces los que estaban en la barca se postraron adorándolo y preguntándole, «¿Quién eres tú que mandas al viento y andas sobre las aguas?» «Yo lo sé», dijo Pedro. «Es el Cristo. Dios lo ha enviado para salvar a todos los hombres».